El síndrome metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Usted puede tener un solo factor de riesgo, pero a menudo las personas tienen varios de ellos al mismo tiempo. Si tiene al menos 3 de ellos, se llama síndrome metabólico. El tener cuerpo con forma de manzana, también llamada obesidad abdominal, podrían estar indicando que enfrentamos dicho padecimiento. A menudo las personas que tienen síndrome metabólico también presentan un aumento de su coagulación de la sangre e inflamación en todo el cuerpo. Sin embargo, los investigadores no saben si estas afecciones causan el síndrome metabólico o si lo empeoran. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos este tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. De igual forma, vamos a abordar este tema con nuestro especialista, el diabetólogo, doctor Javier Bravo, y hablaremos de lo que ya escuchábamos la introducción, el síndrome metabólico. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción 10. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de síndrome metabólico, pues como lo mencionaba la cápsula, es un problema meramente que va avanzando rápidamente. Estamos hablando de un síndrome, estamos hablando de una composición de varios signos y síntomas. No solo estamos hablando de una X síntoma. Hablamos de 5 factores de riesgo que si el paciente tiene de 2 a 3 de estos factores de riesgo, ya nosotros lo metemos en el paquete de síndrome metabólico. Estamos hablando primeramente de lo que es la hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa. Lo segundo, la hipertensión. Lo tercero, que es el aumento del colesterol, que es en este caso el HDL. Lo cuarto, que es el triglicérido. Y 5, que es lo principal, que es lo más notable, que es la obesidad abdominal. Ahora, hablar de cada uno de ellos rápidamente es para identificar dónde está el problema. Por ejemplo, en la cavidad, en la región abdominal, como lo decía, tener un cuerpo de manzana es el aumento de la circunferencia abdominal en las mujeres. Tiene que ser mayor de en los varones, perdón, mayor de 108 y en las mujeres mayor de 92. Entonces, solo medirnos la circunferencia abdominal ya podríamos tener un factor de riesgo. Asociado a eso, el nivel de glucosa. Ya el nivel de glucosa mayor de 100, ya podríamos determinar que esta persona ya está teniendo tendencia a una hiperglicemia o lo que se conoce como prediabetes. Ya ese sería otro factor de riesgo. El tercer factor de riesgo sería lo que hablamos del colesterol, el HDL, que sea menor de 30 o menor de 40. El cuarto factor, estamos hablando de la presión, ya que el paciente que tenga un aumento de la presión mayor de 130 a 80. Es decir, si este paciente tiene todos estos factores de riesgo, digamos si tiene los 5 factores de riesgo, pues este paciente podríamos catalogarlo como alto potente de padecer de síndrome metabólico y a la misma vez de presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Pero este síndrome metabólico, doctor, ¿se puede prevenir o es algo congénito o algo genético? ¿Qué sucede con respecto a esto? En realidad sí se puede prevenir. Si recordamos cuando estamos jóvenes, hacemos bastante ejercicio, normalmente algunas personas se mantienen delgadas. A medida que el tiempo va pasando, se vuelven más sedentarios, otros toman el ejercicio como rutina, otros se dedican a la vida rutinaria. Eso conlleva meramente a cambios de hábitos alimenticios y por ahí va aumentando lo que es la circunferencia abdominal y asociados van presentando todos los factores que ya mencionamos. Es decir, que no es un factor meramente genético, a menos que sea un niño obeso, ¿verdad? Que tenga una malnutrición y que este niño en la edad de la adolescencia desarrolle también la obesidad y ahí sí ese niño puede ser catalogado antes como síndrome metabólico, pero posteriormente puede debutar con una diabetes. Doctor, en este grupo de edades que usted en este momento está mencionando, quisiera que también nos hiciera una observación en relación a esto. Primero el grupo de edades de niños, luego de adolescentes y luego de personas adultas ya que son diabéticos. ¿Qué riesgo podría llevar si nosotros no ponemos atención a ese síndrome metabólico? Después de la siguiente llamada nos responde, por favor. Muy buenos días, adelante, les escuchamos. Sí, me gustaría participar porque tengo yo estos síntomas, tengo un poquito
granecita en la pancita y sí, pues, tengo la presión alta siempre. ¿Qué edad tiene qué edad tiene, doña? 49 años. ¿Usted ya toma tratamiento para la presión? Sí, permanente. ¿Cómo dice? Permanente, dice. Sí, sí. Quizás nos responde y nos escucha a través de la bocina de su teléfono, nuestra amiga televidente. Siempre alta, la presión alta, siempre la mantengo alta. Entonces usted es hipertensa. ¿Aló? Sí. Usted, ok. ¿Doctor? Entonces, escúcheme. El paciente cuando ya es hipertenso, cuando ya se le diagnostica la hipertensión, cuando ya tiene la obesidad, estamos hablando que ya pasó de ese síndrome crónico a la patología crónica, que en este caso es la hipertensión y la diabetes. La importancia de diagnosticar el síndrome metabólico en su momento es evitar que ese paciente ya caiga en tratamiento crónico de la presión o tratamiento crónico de la diabetes. Es decir, hacer un stop en ese momento y decir al paciente, si usted no sigue las orientaciones del médico, usted va a terminar en alguna patología crónica, como en este caso la diabetes, la hipertensión, o algún evento cardiovascular, o ser un cardiópata, como algunos médicos los mencionan, sí, que es padecer de un problema cardíaco. Doctor, ahora la respuesta, los rangos de edad y las complicaciones de no tratarnos ese síndrome metabólico. Claro, como te decía, en los niños, normalmente los niños van aumentando de peso porque algunos pues comen de todo y obviamente no les importa en ese momento estar sobrepasado de peso. Entonces estos niños desarrollan cualquier síndrome metabólico en ese momento, pero no desarrollan otros síntomas, sino que solo pueden desarrollar dos o tres síntomas y pueden estar en riesgo, ¿verdad? Pero ahí el porcentaje es menor. El porcentaje te podría decir que es de un 5 o un 10%. En el caso de los adolescentes, pues el porcentaje es mínimo, porque la mayoría ejerce ejercicio, la mayoría, es cierto, comen de todo, pero queman grasa haciendo cualquier deporte. Sí. La mayoría, digamos, más del 90%, del 80 al 90% hacen ejercicio de cualquier tipo, ya sea Perdón, fútbol, doctor, natación, tenemos una llamada en este sea. momento. Disculpe que lo corte un momentito, vamos a recibir la siguiente llamada. Adelante, les escuchamos. Okay. Sí, buenos días. Adelante, utilice la bocina de su teléfono y nos comunicamos directamente con el médico. Adelante. Sí, buenos días, sí, Carlos. Mi nombre es Carlos Pérez. Tengo 54 años. Eso es que últimamente o sea, el estómago, pues la barriga, pues se me ha crecido, pues. Y hablando de esos síntomas del metabolismo y la presión, yo me la he tomado y me sale 130, 90, 130, 80 y baja, pues. Ay, sube, pero entonces hace poco pues desde hace como 15 días, porque ya me recetaron las pastillas para la presión, que las tengo que tomar diario. Ya tengo los 15 días de estarme las tomando, pues, y me he sentido bien, pues, porque eran unos dolores de cabeza que yo ni cuenta me daba. Pero yo quisiera, ¿verdad?, si me puede decir la consulta, pues, para me mire todo el metabolismo, no sé si me puede dar azúcar o algunas cosas ahí para prevenir todo más que todo. Como no, quizá nos deja los datos completos y el número de teléfono, así se pondría de acuerdo con usted, nuestro doctor, para brindarle una consulta. ¿Doctor? Sí, claro. Como te decía, pues ya una persona después de los 20, 25 años, pues que digamos ya se casan, ya están pensando en tener una vida muy diferente en cuanto a su hogar, en familia y eso, pues se van limitando un poquito en lo que es el ejercicio, van aumentando los hábitos alimenticios y eso pueden provocar lo que es sedentarismo en ellos mismos y a la misma vez eso va a llevarte a que vaya aumentando más el síndrome metabólico. ¿Cómo no? Y es más, cuando el paciente llega a la consulta no te llega diciendo, vea, yo tengo síndrome metabólico, sino que te llega nada más con los síntomas que uno lo va viendo y desde ahí uno va descartando meramente si el paciente está o no está en síndrome metabólico, pero con ayuda de algunos exámenes de laboratorio, como te decía al inicio, el examen de azúcar y el examen de colesterol. Lo otro sería nada más examinarnos y darnos cuenta si tiene 2 o 3 factores de eso y advertirlo sobre todo de que si él continúa así,
probablemente pues desarrolle la enfermedad en un periodo de 10 a 15 años. ¿Cómo no? Gracias, doctor, por habernos acompañado, también por darnos esas recomendaciones. Entendimos un poco antes de que se vaya que aquellas personas que están más propensas a padecer del síndrome metabólico son aquellas personas que son resistentes a lo que es la diabetes y la hiperinsulinemia. ¿Así es, doctor? Exactamente. Cuando el paciente sube de peso fácilmente, ya va buscando lo que se llama resistencia a la insulina o prediabetes. Y posteriormente de eso aparece la diabetes. Gracias, doctor Javier Bravo. Él es diabetólogo y estuvo con nosotros para hablar sobre este síndrome metabólico. Hay que siempre cuidarnos. De inmediato ya está más que preparada nuestra Tati. Buenos días.